Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, os pongo un poco de música o yo qué sé, hacemos algo así divertido, porque si no, ¿no? Vaya rollo. Jessie Lanza, mola un montón, ¿eh? La verdad. Bueno, hoy vamos a estudiar, ¿vale? Lo que pone aquí bien clarito, ¿vale? Los estados según su organización política. Vale, dejamos a Jessie Lanza en su casa. Y bueno, pues nos vamos, que hemos estado viendo que es un estado, ¿vale? Espero que os haya quedado bastante claro. Si tenéis alguna duda me decís, pero creo que no. Y bueno, hoy os cuento lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar en este vídeo. Vamos a ver primero los estados democráticos, después vamos a ver las dictaduras, después las monarquías y las repúblicas, ¿de acuerdo? Y al final veremos los estados según la religión, ¿vale? Que son 3 tipos de estados según la religión. Bueno, vamos poquito a poco. Bueno, os he traído esta imagen que, bueno, estamos con las democracias, ¿de acuerdo? Entonces, os he traído una imagen para que veáis un poco cuáles son los estados, ¿no?, que tienen democracia, cuáles son los que tienen un régimen híbrido, ¿de acuerdo? Los que no son democráticos, ¿vale? Que como veis hay unos cuantos por ahí, China, por ejemplo. O sea, increíble. Y bueno, o sea que, bueno, este mapa es bastante esclarecedor, ¿no? O sea, digamos que hay una especie de bipolaridad en el mundo. O sea, hay regímenes democráticos y hay regímenes que no son democráticos, ¿vale? O sea, que no sean la verdad es que y es bastante triste, ¿vale? Que haya regímenes que no son democráticos en la actualidad. Pero bueno, teniendo en cuenta, pero bueno, eso es todo. Vale, ¿cómo son los estados democráticos? Vamos a ver. Cogemos el rotú verde, ¿cómo son los estados democráticos? Los estados democráticos, a ver, en los estados democráticos o de derecho, el poder está repartido para evitar, ¿vale? Esto es muy importante, para evitar que una sola persona o grupo controle todo el poder, ¿vale? El poder se reparte así entre el Parlamento, el gobierno y los jueces. Hay 3 poderes, ¿vale? Esto digamos que no es... cuando estudiéis para otro año historia en cuarto de la ESO, pues veréis la historia de cómo se fue implantando todas estas instituciones, ¿vale? Que ayudan a formar el Estado democrático, porque realmente, por ejemplo, en España tardamos todo el siglo XIX en poder implantar un Estado liberal, ¿no? Que es lo que sería un Estado democrático, un Estado con un Parlamento. El Parlamento, ¿qué es lo que hace? El Parlamento es el que legisla, es decir, el que escribe las leyes, ¿vale? El gobierno es el que tiene el poder ejecutivo, que es el que hace que se cumplan esas leyes, el que regula, el que administra, ¿vale? Y por último es el poder judicial, que es el que juzga, ¿vale? El quien no sigue las leyes, podríamos decir, ¿vale? O sea, lo vuelvo a repetir bien clarito, ¿vale? Poder legislativo, es decir, aprueba las leyes y controla al gobierno. Poder ejecutivo significa que aplica las leyes, administra el país. Y poder judicial, cuidan de que los ciudadanos y las instituciones cumplan las leyes, ¿vale? Eso sería, muy bien. Sigo. Los estados democráticos, punto 2, ¿vale? Vale, los estados democráticos se caracterizan porque los ciudadanos participan en el gobierno, ¿vale? Y se celebran elecciones a través de sufragio o voto, ¿vale? O sea, se celebran unas elecciones, las elecciones deben celebrarse periódicamente y los partidos políticos ahí deben exponer sus programas con libertad, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y bueno, se celebran periódicamente ¿para qué? Para que el que esté de presidente, para que el partido político que esté en el poder no se perpetúe eternamente, ¿vale? Porque normalmente cuando los partidos se perpetúan en el poder, pues aumenta la corrupción. Bueno, bien, todas las personas están obligadas a respetar las leyes en un estado de derecho, ¿vale? Digamos que el ciudadano firma un contrato de palabra en el que yo vivo en este estado, tengo estos beneficios, pero tengo que seguir estas leyes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la carta, esa carta que seguimos? O sea, ¿dónde están enumeradas esas leyes? Pues está en la Constitución. La Constitución es la ley máxima, ¿vale? En los estados democráticos. En ella se define la forma del Estado y se regulan los derechos y los deberes de las personas, ¿vale? O sea que la Constitución, ¿ok?, es muy importante, ¿vale?, para los estados democráticos. O sea, no hay estado democrático si no hay Constitución y si no hay elecciones. Bien, sigo. Vale.
¿Qué ocurre con las dictaduras? Que también hay dictaduras en la actualidad, ¿de acuerdo? Os voy a pedir para el viernes, cuando os pida las tareas, porque no os pido tareas, vamos a hablar un poco sobre las... Vais a tener que investigar, ¿no? Sobre distintos estados que practican unas políticas u otras políticas, ¿no? Unas formas de estado u otras formas de estado. Bueno, las dictaduras, vamos con ellas. Las ponemos aquí en rojazo. Todos los poderes del estado, ¿qué ocurre? Están en manos de una persona o un grupo, ¿vale? En España vivimos una dictadura. Fue una dictadura autoritaria y muy personalista, ¿vale? De hecho, duró 40 años, ¿vale? Desde la Guerra Civil hasta la etapa conocida como la Transición, y la protagonizó el general Francisco Franco, ¿vale? Todavía a día de hoy hay dictaduras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quien haya, creo que Javi estudió Corea del Norte, pues ahí habrá visto que hay una dictadura, por ejemplo, ¿vale? O sea que sí que hay dictaduras en la actualidad. A ver, y como hemos visto en el mapa, ¿no? Este que os he enseñado antes del nivel de democracia en el mundo, pues hay varias. A veces han llegado al poder de forma violenta, por una revolución o un golpe de estado, ¿vale? Esa es una manera típica de llegar al poder los dictadores. La mayoría de los ciudadanos no participan en el gobierno. O sea, esto pues es importante. ¿Por qué? Porque no hay democracia en una dictadura, ¿vale? No se reconocen los derechos humanos y se utiliza la represión. ¿Sabes lo que es la represión? Bueno, pues digamos, utilizar el castigo para controlar a la población. Si tú haces algo que no me gusta, pues... Por ejemplo, en la URSS, en el régimen stalinista, cuando llegó Stalin, pues la represión estuvo bastante de moda. ¿Cómo se hacía la represión? Con los gulags y con las purgas. Las purgas eran cuando eliminaban a toda la gente de su partido. Stalin eliminaba a la gente de su partido que no comulgaba con sus ideas o que no estaba de acuerdo con sus ideas. Y los gulags pues metía a los disidentes, a la gente que no pensaban como ellos, ¿vale? Ahí llevaban los gulags, que eran campos de trabajo. Bueno, a veces hay falsas democracias, es decir, dictaduras encubiertas, ¿vale? ¿Qué hacen en esas dictaduras? Pues, por ejemplo, digamos que convocan un referéndum. Cuando estaba Franco en el poder en España, pues a veces convocaba referéndums para decidir cosas, entonces la gente pensaba que decidía cosas. O en la actualidad, si celebran elecciones en este tipo de dictaduras, pues lo que hacen es manipular los resultados, ¿vale? Bien. Seguimos, ¿vale? Las monarquías. Esto es interesante porque nosotros, extrañamente, todavía tenemos una monarquía en este país, ¿vale? Y bueno, también tendréis que investigar qué tipo de monarquía vivimos, aunque seguramente todos lo sabéis, ¿vale? Las monarquías. En las monarquías, el jefe de Estado es un rey, por derecho de nacimiento, es decir, es un cargo hereditario. Aquí nuestro rey, por ejemplo, está ahí porque es el hijo de Juan Carlos, ¿vale? No por nada más. La monarquía puede ser de varias maneras, ¿vale? Puede ser dictatorial o democrática. Nosotros vivimos una monarquía democrática, ya lo sabéis, ¿vale? Y las democráticas son de dos tipos: constitucional y parlamentaria, ¿vale? Vale, os cuento. La monarquía constitucional es si el monarca participa en las labores de gobierno, en la medida que se estipule en la Constitución, ¿vale? Y la parlamentaria es si el monarca es el jefe de Estado, pero no ejerce acción alguna de gobierno. ¿En dónde estaría España? ¿Qué sería España? ¿Una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria? España sería, yo creo que está bastante claro, una monarquía parlamentaria, ¿de acuerdo? Porque el rey no participa en el gobierno, ¿vale? Es una especie, ya lo dije otro día en el vídeo del otro día, pero el rey en España es como una especie de diplomático muy caro, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que bueno, esto os hago aquí simpático, ¿eh? Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos en las monarquías. Vamos ahora con las repúblicas, ¿de acuerdo? Vale, las repúblicas. La bandera republicana, ¿sabéis cómo es la bandera republicana de España? O sea, o la de la república, porque en España ha habido dos repúblicas, la de 1868, que duró bien poquito, y luego otra que duró un poquito más, que es anterior a la Guerra Civil Española, en el siglo XX, ¿vale? Os voy a dibujar la bandera republicana. A ver, no tengo los colores realmente para dibujarla, pero bueno, estaría en el centro, sería amarillo, arriba sería roja y luego el abajo sería como morada, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que nada, era porque lo conocierais solo, nada. Las repúblicas. La república, el jefe de Estado es un presidente, ¿de acuerdo? Bien, a ver, no sé si se ve bien. Y si es una dictadura, el jefe es escogido por los grupos de poder, ¿de acuerdo? Esto es importante. En las democracias los cogen los ciudadanos, ¿vale? Los ciudadanos.
Vale. Hay dos tipos de repúblicas democráticas, ¿vale? Igual que había dos tipos de monarquías, hay dos tipos de repúblicas democráticas. Pueden ser parlamentaria, cuando el jefe de Estado es elegido por el Parlamento y no coincide con el jefe de gobierno, y presidencialista, cuando el jefe de Estado coincide con el jefe de gobierno y es elegido por los ciudadanos. Estados Unidos es una república presidencialista, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, continúo. También haremos una actividad sobre esto de las repúblicas, o sea que lo entenderéis perfectamente después de hacer la actividad. Sigo. Los estados según la religión. Esto es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, me gustaría que averiguaseis en dónde vivimos nosotros. Pero bueno, seguro que ya lo sabéis. O cómo es el Estado español en cuanto a la religión, ¿vale? Bien. Por un lado tenemos los estados laicos, ¿vale? Que presentan una separación total entre la religión y el Estado. Los ciudadanos pueden profesar la religión que deseen o ninguna y las leyes no se basan en una doctrina religiosa. A veces, los estados laicos establecen acuerdos con algunas religiones para ofrecerles ciertas ventajas por su tradicional importancia social, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos los estados confesionales, en el que hay una religión oficial que goza de privilegios, ¿vale? Por ejemplo, en Reino Unido, en Suecia, en Dinamarca, en los que no está permitida la práctica de otras religiones. No obstante, en la mayoría de los estados confesionales está prohibida la práctica de otra religión diferente a la oficial. Ay, disculpad, esto lo he leído mal, pero Es decir, a ver, voy a repetirlo, ¿vale? Están los estados laicos, separación total entre religión y Estado, estados confesionales, que hay una religión oficial que goza de privilegios, pero en muchos de esos estados, como por ejemplo el Reino Unido sería un ejemplo, Reino Unido, tú puedes profesar otra religión, ¿vale? En Suecia, en Dinamarca también, ¿vale? Hay algunos estados, en la mayoría de los estados que son confesionales, sí está prohibida, ¿vale? O sea que hay estados confesionales que prohíben practicar la otra religión y hay estados confesionales como Reino Unido que sí permiten practicar otras religiones, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Y por último, los estados teocráticos. Estos son muy interesantes, ¿vale? Los estados teocráticos profesan una religión oficial y están prohibidas otras religiones, ¿vale? En su totalidad. Profesan una religión oficial. Los libros religiosos son la ley, y los religiosos tienen una enorme influencia política, ¿vale? Hay muchos estados islámicos que es así. En esos estados está prohibido practicar otras religiones, ¿vale? Que quede claro. Vale, sobre esto también haremos una actividad y también lo comprenderéis perfectamente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y... Bueno, yo me despido aquí. Espero que estéis muy bien y que nos veamos pronto, muy pronto. Bye.